¿Qué haces, Julián? Placer. Es un gusto. Un gustazo. Vos sabés que antes de... Traje un montón de cosas anotadas como corresponde, pero yo decía, va a salir, va a fluir Bien. lo nuestro. Sí, sí, como que no. Viste, Claro. naturalmente uno por ahí dice, prepara las cosas. Te tiene que haber pasado que te tocan notas que por ahí el periodista no conoce mucho de tu pasado, tu historia, y bueno, y la rema un poquito y le tenés que solucionar el tema. Pero quiero que me cuentes, sé de tu concepto, estamos con Julián Estopelo, y la verdad que más allá de ser periodista, escritor y montones de cosas que son tremendamente valiosas para la sociedad, que tienen que ver con la cultura, tengo que irme un poquito para atrás con vos, porque yo me imagino, más allá del talento con la naranja, ¿qué pasaba con vos cuando estabas cerrando la secundaria? Si estaba esto en mente en tu desarrollo personal. Bueno, yo creo que cuando estaba cerrando la secundaria me empezó a interesar la comunicación. Ok. En términos muy abstractos, ¿eh? Sí. O no, o más bien diría el contrario, en términos muy prácticos. Okay. Abstracto quería decir en realidad que me interesaba porque yo me daba cuenta que bueno, si había algo en la escuela, que había que hacer un programa de radio, algo de eso, a mí me interesaba. Si teníamos que entrevistarnos entre nosotros paveando, a mí me interesaba. Y bueno, ya me interesaba la literatura, me interesaba mucho la lectura deportiva, digamos, en mi caso siempre estuvo solo básquet, siempre estuvo el gráfico, siempre leí diario de muy chico, deporte en principio, pero me interesaba política también. Entonces ahí me empecé a dar cuenta, cerrando la secundaria no sé si me daba cuenta, pero empecé a sentir directamente que había cosas que me interesaban y tenía que ver con la comunicación en términos muy generales, digamos, ¿no? ¿Influido por alguien o fluyó? No, vos sabés que eso era súper propio. No sé si algún amigo que tenía en el barrio que también me interesaba, pero no familiar, ponele, ¿viste? Porque mi viejo era más bien parco, así, no tan comunicativo. Mi mamá tampoco, ¿viste? En esos términos que le interese hablar en público, esas cosas, ¿no? Y a mí me empezó a interesar, a pesar de que tenía como, ¿viste? Todas esas inhibiciones también naturales, me interesaba, digamos, ¿no? Yo creo que me empecé a dar cuenta ahí que me interesaba. ¿Eras responsable, vagancia? No, un desastre en el secundario, era bien de medio para abajo, digamos. Plaga. Sí, plaga, tirando a plaga. Sí, en el criterio sí. Sí, era tirando a plaga. Pero estaban muchas cosas, estaba en el centro estudiante, estaba, digamos, era plaga todo terreno. ¿En eso empezás, el deporte lo hacés desde chico también? Sí, muy chico. Sí, muy empecé a jugar al básquet a los 5 años, 4 años. Okay. ¿Siempre en Echagüe? Siempre en Echagüe. Después más grande empecé a cambiar de club. Ahí cuando como ya, todo, claro, como la generación dorada de Paraná. Hay una generación, le contamos a la gente, de los Valer, bueno, claro, exacto. Toda esa generación, hay muchísimo Hortensi, toda esa generación que empezó, bueno, después vamos a tocar ese tema, pero ya va a llegar. Terminás la secundaria y empezás a intervenir en cuestiones que tiene que ver, debe ser la facultad o el interés por la facultad, tiene que ver, y ahí es solamente el periodismo o también viene lo cultural, el arte. En la literatura, yo enseguida empecé a estudiar comunicación social, empecé a tener programas de radio. Con un amigo hacíamos un programa de radio, hicimos otro programa de radio. ¿Tu amigo? ¿Quién es tu amigo? Lucas se llamaba mi amigo. Y hacíamos programas de radio y empezamos así. Después también proyectos de revistas, cosas por el estilo. Y a la vez empecé a escribir, al principio escribía poemas, escribía poesía. Era dar amor. Sí, buscaba el lado de la poesía y me había conseguido una máquina de escribir. Mi vieja le pedí que me regale para mis 18 años una máquina de escribir. Ya estaba la compu. Pero bueno, yo querías ese arte. Quería esa experiencia de la máquina esa de escribir. Esa foto en la máquina de escribir. Sí, andás a ver qué escritor habré visto y habré querido eso mismo, digamos. Entonces tenía una máquina de escribir y escribía poemas en la máquina de escribir y algunos cuentos y qué sé yo. Entonces fue medio junto, digamos, el interés por la comunicación y por la literatura marcharon medio en paralelo. ¿Y cómo convivía el deporte en esa historia? Y era problemático para mí, porque uno a esa edad tiene como una idealización de las distintas facetas, digamos. Entonces el deportista tiene que ser impecable y el escritor es más reventado, digamos. El artista tiene una cosa más de bohemia, más que se queda mucho de noche, que, viste,
Entonces tenía esa bien adolescente, en realidad esa contradicción medio adolescente de que si quería hacer una cosa o quería hacer la otra. Claramente decidí no ser deportista. Pero quiero aclarar algo, por ahí la gente no lo sabe, que había un talento en este jugador que está a mi lado, este profesional que está a mi lado, increíble, porque a veces pisamos la cancha juntos, pero no solamente vos lo digas yo, lo dice la sociedad. Era muy talentosa, así que quizás hoy el éxito lo tenés de este lado, pero quizás el éxito también estaba por allá. Vos sabés que yo a los 16 años decidí, yo quería ser jugador profesional hasta de adolescente, entrenaba muchas horas, tiraba el aro 1000 horas, estaba todo el día en el club, y a la vuelta mi vieja me iba a buscar a la cancha al mediodía para ir a comer, pues sabía que estaba ahí. Pero a los 16 me di cuenta que no, yo veía a los reclutados de Chau, el Chino Carulla y todos los chicos, Luis Peralta, jugaron con vos. Yo veía el tipo de vida que tenían que llevar los jugadores que aspiraban a ser profesionales, todo el tiempo pasaban en el club, todo el tiempo viviendo solo. Sí, una vida muy dura. Muy dura y temática, digamos. Y temática, sí. Entonces eso me empezó a parecer que no era para mí, digamos, me iba a aburrir. Y ahí medio que lo empecé a decidir que no. Sí. Bueno, comenzar el recorrido como profesional y si vos decís, en ese momento me equivoqué o no, o era por acá, estabas confundido, no, tenías claro por dónde ir, cuando ya decís, bueno, me recibí, voy por acá, Paraná es esto, ¿cómo fue? Se fueron dando un poco las cosas. Yo estudié comunicación, conocí una persona que es Fabián, que estaba ya en algunos medios, estaba trabajando en análisis, justo empezaba ABC Radio, que la radio que dirigía Daniel, y a la vez tenía un programa de rugby en Canal 9. Y él me dijo que si yo estaba estudiando comunicación, si me animaba a hacer notero un programa de rugby, así empezó. Y yo no sabía nada de rugby, pero me dice, estudio comunicación, tengo que ir a hacer una nota, no me queda otra, digamos. Si no me animo, no tiene sentido. Así que fui, hice notas de rugby y ya me quedé en el programa. Y empecé a mirar cómo era la tele, me gustó ver cómo era, conocer. Y ahí nomás empecé en la radio hablando de básquet y en análisis hablando de básquet. Y entonces como que se fue concatenando todo y a los 19 años yo estaba trabajando de periodista, digamos, en 2 o 3 medios. Sin un mango, pero trabajando de periodista. No, me imagino, los bolsillos así. Sí, feliz, pero aparte absolutamente feliz, como haber encontrado un lugar de absoluta pertenencia, digamos, decir esto es lo que yo quiero, digamos. Yo me di cuenta de eso, empecé a sentirme muy bien haciendo esas cosas que estaba aprendiendo, aparte sabiendo que no sabía, digamos, en realidad, que tenía que aprender todo y me gustaba esa experiencia. Yo en la radio me pasaba todo el día paveando, pero escuchando, me interesaba todo, digamos. ¿Ya te imaginabas la evolución en todo concepto que se iba a venir? No, vos sabés que vivía absolutamente la instancia en la que estaba, no sé por qué, vivía absolutamente en la instancia en la que estaba y mi proyección era escribir, yo quería ser escritor, pero a la vez me interesaba todo lo que estaba sucediendo ahí, empecé a conocer gente muy interesante. Y después me llaman del diario, que era como que te llamen en ese momento de un equipo, porque aparte yo me llamaron porque me vieron trabajando y me llamaron para empezar a trabajar en el diario en deporte y yo estaba súper emocionado y bueno, el diario lo mismo, yo en el diario fue mi escuela, digamos, periodística, ahí aprendí todo lo que pude aprender, lo aprendí en el diario porque vivía en la redacción lo mismo, todo el día, digamos, yo iba a las 10 de la mañana para ver qué onda y volvía a las 4 de la tarde después y me quedaba hasta el cierre. Pasaba 10, 12 horas en el diario y me interesaban todos los periodistas, me interesaban lo que decían, lo que escribían. Ahí viví la redacción, algo que ahora no se conoce, que es impensado lo que es una redacción. Viví la última parte de la redacción más tradicional, digamos, ¿no? Donde hay mucha gente, mucho tiempo y mucho intercambio. Yo te contaba hoy algunas cuestiones con La Voz del Interior, que es parte del grupo Vía Córdoba. Fui hace poco y había conocido otras redacciones antes. Claro. Y ahora vi la redacción ahora. Si bien hay mucha gente, y es un diario muy grande, el quinto medio más importante del país, pero eran 2 lecturas totalmente. Lo otro era uno al lado de otro. Y bueno, hoy no existe eso. Hoy hay otra. Si vos ahí en ese momento tenías que tomar un top 3 de gente que te ayudó o te marcó, o a quien escuchabas los momentos difíciles, a quien no, y si seleccionabas esa parte o no.
Sí, en el diario fundamentalmente era como que vos veías todo, digamos. Es que para mí el mundo estaba ahí, porque vos encontrabas personas súper generosas y que te querían ayudar, que te enseñaban, y después también encontrabas gente complicada, Difícil. más bien miserable. Sí, sí. Estaba todo, digamos. Entonces sí, yo ahí tomé, por suerte la mayoría de las personas que me enseñaron son amigos míos ahora, son amigos que me llevan 5, 10, 15 años. Bueno, ahí el jefe de redacción, no era jefe de redacción, ya no tenía cargo, pero la referencia era Guillermo Alfieri, digamos, en el diario. Cuando yo entré todavía Guillermo estaba en alguna actividad y era una referencia sobre todo para los chicos que estaban un poco más grandes que yo. Pero había un grupo de periodistas muy interesantes y fueron mi referencia y con ellos aprendí todo. Si no te animás a hacer un top 3. Sí, qué sé yo. A mí Pablo Bisay, que es amigo mío, era una referencia. Estaba Fabián Reato, que era una referencia en el ámbito cultural. Celeste Mendaro trabajó un tiempo antes, yo tuve poco contacto con una gran escritora que era periodista. Ricardo Leguizamón, que después fue socio mío en Entre Ríos ahora, en su momento. Esas personas, Andrea Vittori, que fue jefa mía. Había muchos periodistas muy interesantes que a mí me enseñaron, digamos, ¿no? Pero por ahí, sin proponérselo, digo, en la acción cotidiana, yo aprendí de ahí. Viene toda esta transformación, pero también me interesa mucho que me hable un poco de lo cultural. ¿En qué momento aparece, lógicamente en la lectura, en lo que vos investigás, en el conocimiento tuyo? En esa parte también, pues yo he visto tus redes, veo tus cosas y creo que hay un interés que vos también tenías adentro por eso. Sí, el tema de gestión empezó a la vez que avanzaba la inquietud por escribir. Yo publiqué mi primer libro bastante jovencito, a los 26, 27 años, con un libro de cuentos que salió del diario justamente, porque todos los jueves escribía un cuento de fútbol, mayormente de fútbol, porque bueno, era lo más masivo, lo más popular para que se entienda. Viste que el fútbol no le tengo que explicar nada a nadie. Un cuento de básquet un poco más complicado. Tengo cuentos de básquet. ¿Lo tenés? Tengo cuentos de básquet, pero tenés que, viste, el fútbol no tenés que explicar nada. O sea, la gente entiende todo. Y había publicado un libro y ya hice toda la gestión de la publicación, hice la gestión de la presentación, empecé a ver cómo era esa experiencia y a medida que me involucré más en literatura y demás, empecé a ver que a mí me daba la sensación que para nada faltaban circuitos, digamos. Que faltaba circuito, que no había reunión, modos de encuentro, que faltaba, ¿viste? Esa sensación que tenemos todos cuando empezamos a meter en algo, ¿viste? Sí, totalmente. A mí me parece, bueno, yo viste que antes de ser secretario de Cultura estaba trabajando en la Editorial Municipal de Paraná y una de las cosas que fundante para mí desde que empecé a trabajar en la editorial era justamente cómo hace la ciudad para narrarse a sí misma, que a mí nos parecía que lo que faltaba era que Paraná se pueda narrar. Claro. Y narrar de un modo más amoroso, si se quiere, porque digamos, el otro ya lo conocemos, digamos. El modo de contarnos así ya está. Ya se encarga la gente. La gente de sí mismo ya se encarga cómo nos contamos. Entonces, bueno, tratar de narrar de un modo más amoroso y para eso hace falta que la gente cuente su historia. Desde los barrios de la ciudad, que cuenten la historia del barrio de la ciudad, desde los clubes de la ciudad que cuenten su historia, desde las instituciones culturales también que se cuente su historia. Es necesario la narración de lo que sucedió, de lo que está sucediendo. Eso me parece que constituye también la identidad. Más allá que la identidad se vaya transformando todo el tiempo, que no es algo rígido, que no es algo estático, sino que está en permanente construcción y transformación, a mí me parece que la narrativa de lo propio es sumamente importante porque como vos te contás como realmente está siendo, digamos, ¿no? Por ahí puede haber una disociación. La interpretación puede ser diferente. Claro, pero como vos te contás un poco lo que vos estás viendo de tu vida, digamos, y de tu vida como ciudad, de tu vida como institución. Yo he insistido mucho y he trabajado en algunos libros de instituciones deportivas. Los clubes, si algo no le dan importancia, es a registrar su historia. Me he vuelto loco con ese tema y cuando he entrevistado a atletas o hemos estado charlando, googleás. Claro. Y digo,
¿qué referencia? Hablemos, en caso puede ser Echagüe para nombrar y te vuelves loco. Claro. Porque no hay registro. No, de 2010 para atrás no es muy difícil, claro. Pero, bueno, dicho esto, me parece muy valioso. Y ahora nos metemos en la provincia, que quiero que me cuentes tu experiencia y tu momento. Y también me parece que en el contexto provincial, ¿dónde pondrías toda nuestra cultura entrerriana en el país? ¿Y cómo lo harías? Claro. Intelecto, ¿cómo te parecería que debiera estar en el país? A mí me parece que la riqueza que tiene Entre Ríos, y vos que venís de Villaguay, digamos, sí. de allí, lo más interesante que tiene es que es la gran diversidad cultural, digamos. Entre Ríos, digamos, por cada región, ponerle la provincia, el folclore tiene un modo de tocarse, de escucharse y de cantarse. El carnaval es distinto, no tiene nada que ver el carnaval de Colón con el de Gualeguaychú, con el de Gualeguay, con el de Victoria, con el de Concordia. Cada uno tiene su impronta y es absolutamente genuina y propia. Y así vas a ver en la literatura lo mismo, no es lo mismo leer gente de Paraná que de Gualeguaychú o de Concepción del Uruguay. Entonces me parece que esa es una riqueza. Después hay una cuestión que hablábamos recién sobre Paraná, pero me parece que ahí sí alcanza, que tiene que ver con la autoestima, digamos, en relación a lo que podemos ofrecer, digamos. Entre Ríos tiene un teatro importante, tiene, una historia literaria extraordinaria, digamos. Nosotros tenemos el poeta Juan L. Ortiz, uno de los poetas más importantes que ha dado la lengua española. Y hasta hace muy poco no era reconocido. Empezó a ser reconocido en vida ni hablar, que no lo fue, pero tampoco años después de su muerte. El reconocimiento de Juan L. es bastante tardío. Y no es el único, porque aparte pasamos al otro lado, de que ahora es solo como Juan L. No, hay un montón de poetas entrerrianos sumamente importantes. Entonces la historia literaria de la provincia es realmente para sentir orgullo, para llevarla, difundirla, promoverla, y así podemos pasar por las artes visuales también, que hemos tenido grandes artistas y en la actualidad también hay grandes artistas. Entonces, el reconocimiento de eso me parece que es un paso muy importante para poder difundirlo y compartirlo. También a nivel educativo, digo, ¿no? En nuestras escuelas, que nosotros podamos llegar con el arte entrerriano a las escuelas de la provincia y seguir generando cosas y fundamentalmente ampliando los circuitos. Primero dentro de la provincia, para que esta diversidad se mezcle también, se siga mezclando, se siga integrando, que se acepte, se respete y se integre, ¿no? La costa del Paraná, la costa del Uruguay, el centro de la provincia, el norte, el sur. Entonces, claro, me parece que la tarea es integrar esas diversidades, que no quiere decir, integrar no quiere decir que hagamos una sola, sino que nos podamos reconocer como legítimo otro y aceptar las distintas formas de hacer arte, cultura, lo que fuera. Lo que fuere. Y hay una cosa importante que vos estás diciendo, que tiene que ver que Santa Fe, si bien uno habla de Rosario, Santa Fe, pero en realidad Santa Fe, Córdoba es Córdoba, no va a haber esto que nos tocó vivir a nosotros como Entre Ríos, por lo menos empezar progresivamente a entender que es una sola provincia, más allá de las virtudes que tiene la costa del Uruguay, o las virtudes que tiene acá, con defectos y con virtudes de construcción, porque por ahí también la parte política no se ha encargado de tratar de solucionar en su momento, porque esto es un desarrollo a largo plazo. No somos ni malos los de Paraná, ni son malos los de la costa del Uruguay, pero bueno, me parece que será un trabajo. Volviendo un poquito para atrás, ¿cómo te imaginas Paraná en 5 años? La ciudad de Paraná en 5 años. Bueno, hay que ver ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo te gustaría? A mí hay una buena noticia, digamos, en el ámbito cultural, que sé que el Juan L. Ortiz está a punto de reinaugurarse, que es un lugar muy importante para la ciudad. Sé que la municipalidad tiene un plan de desarrollo cultural en esa zona, en la zona del Paseo Racedo. Eso me parece importante. A mí me gustaría una ciudad florecida, florecida y potente, en el sentido de que Paraná me parece que ha tenido un desarrollo en los últimos años, que se la ve mejor en muchos aspectos, y espero que siga por ese camino para tener una ciudad, una capital con presencia, con consistencia,
Y me parece ahí que el ámbito de la cultura tiene mucho para aportar, ¿no? Eso es, yo creo que por ahí no se alcanza a vislumbrar el valor, pero la cultura puede generar, bien llevada, puede generar mucha actividad turística. Sí, sí, porque tanto la ciudad como la provincia tienen una riqueza cultural histórica también, sí, que son, digamos, agentes o contenidos muy atractivos turísticamente. Entonces puede generar movimiento económico, puede generar muchas oportunidades. Entonces creo que ahí hay una apuesta que conscientemente se debe hacer para que la ciudad gane la fuerza en el ámbito cultural que precisa y genere así muchas más oportunidades. Bueno, me imagino que Rogelio Frigerio estará contento con vos. Ojalá. Sí. No, creo que también él tiene una mirada también global. Me parece que él es un gobernador mirado desde afuera que quiere meter a Entre Ríos en un contexto nacional. Entonces me parece también que todo lo que hablamos tiene que ver con ese final que todos en nuestra provincia, más allá de si es peronista, radical, del PRO, de quien sea, creo que también nosotros tenemos que tener una visión un poquito más global y tener una mirada hacia el país desde Entre Ríos, y que Entre Ríos no sea la provincia de región centro más chiquita, también no tiene por qué, porque tiene un capital, conocimiento, riqueza, tiene un montón de valores que, dicho por los cordobeses, muchos son colegas o trabajan conmigo, dicho por los rosarinos, por los santafesinos, y que no saben por qué, pero bueno, ojalá empiece un camino y después será otro y será otro de una construcción colectiva. Y para cerrar, ¿a quién agradecer, Julián? ¿A quién agradezco? Sí. Bueno, yo agradezco mucho él le decía recién, te decía vos, Miguel, que cómo frenaba, cómo trataba, y fundamentalmente Malena y Vicente, mis hijos, digamos, son así como la forma de bajar a tierra, y es como la maravilla, ¿no? Entonces sí, a mí me hace muy feliz que mis hijos estén bien y que tengan alegría, que sean lo que son, me llena de orgullo y me hace bien, digamos, eso es lo más importante, y la verdad que mi agradecimiento siempre pasa por ahí. Viste que el Negro Fontana Rosa tiene una frase que a mí me gusta, entre otras miles que se replican, pero hay una que es muy sencilla, que dice que deseas a tus hijos que sus amigos se alegren cuando lo ven. Claro. Que sus amigos. Bueno, yo veo que a mis hijos, cuando encuentro a los amigos se alegran de verlos, y eso me llena de orgullo también. Bueno, placer. A ver si me pasás una bola cuando vas a entrenar No, conmigo. Es muy tirador. Existe muy no le estoy dejando tirar a González. Ajá. Pero bueno, me encantaría jugar un rato y estar junto con vos también. Porque la vez que lo he hecho lo he disfrutado mucho. Nos hemos divertido bastante. Distinto con mi hermano, porque Esteban no la pasa. La tiene un yo-yo. Tenemos que sacar un yo-yo. Y le gusta penetrar y tocarse todo. Esteban, es una va mucho al choque. Va mucho al choque y se termina la semana. Se va a lastimar. Esto es disfrutado de otra manera. Bueno, Julián, placer. Un placer, Chuzo, como siempre. Un gusto. Muchas gracias.